Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a realizar nuestra exposición. Bueno, integrantes, Rafael Chachín Davis, Jordis y Buitrón Ignacio Liz, que en esta oportunidad no nos acompaña porque se encuentra delicada de salud. Ya. Nuestro tema viene a ser el trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia y tipos de esquizofrenia, que es la psicosis esquizofrénicas. Ya. ¿Qué es un trastorno esquizoafectivo entonces? Según el CIE-10 nos dice que es una serie de trastornos episódicos en los cuales son predominantes ambos tipos de síntomas, tanto afectivo como esquizofrénicos, pero no justifica ninguno de los dos diagnósticos como determinantes. Mientras que en el DSM-5 nos dice que el trastorno esquizoafectivo viene a ser un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo, sea maníaco o depresivo mayor, concurrente con el criterio A de esquizofrenia. También aquí en la letra B nos dice que son delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas. Ahí nos da la temporalidad, en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo, sea maníaco depresivo durante todo el curso de la enfermedad. Eh, yo sé que hasta ahí no se entiende tanto lo que viene a ser el trastorno esquizoafectivo, ya que tienes que tener conocimiento tanto de bipolaridad y de esquizofrenia para poder entender recién esto. Ya. Vamos a dividir entonces nuestro tema en bipolaridad y esquizofrenia, así algo breve, como para que me entiendan, porque esto ya debemos conocer. Ya. La bipolaridad viene a ser un trastorno emocional, es el cambio de estado de ánimo de maníaco a episodio depresivo. La persona que está en el estado maníaco se caracteriza por tener autoestima exagerada, menor necesidad de descanso, euforia, etc. Mientras que la persona que está en episodio depresivo se caracteriza por tener menos energía, sensación de vacío, cansancio y llega al aislamiento social. Entonces, eh, hay una parte normal que vamos a denominar normal, que se llama la eutimia. Es la mitad de ambos problemas, ¿no? Que es el episodio depresivo y el maníaco. Y ahora, el tratamiento de este trastorno viene a ser los estabilizadores de ánimo, netamente médico. Hay terapias que ayudan para el aislamiento social, que viene a ser la terapia cognitivo-conductual, que son especialistas para tratar este tipo de trastornos. Ya. Ahora, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es la distorsión de la realidad. Aquí se presenta la psicosis. ¿Qué son las psicosis? La psicosis se divide en dos, que vienen a ser los delirios y alucinaciones. ¿Qué son los delirios? Entonces, los delirios vienen a ser la alteración del pensamiento. La persona cree con una convicción absoluta ideas extravagantes que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, o sea, una persona puede pensar que todo el mundo la mira cuando sale a pasear, qué sé yo, al Parque Constitución, por ejemplo. Piensa esta persona que todo el mundo la está mirando, cuando en realidad no es así. Otro ejemplo puede ser que la persona cree que otras personas manipulan, controlan su propia mente desde el exterior, propiamente dicho, pero esto no es real, o sea, es algo que ella cree, ella piensa, cree que es así, cuando en realidad no es así. Ahora, ¿qué son las alucinaciones? Las alucinaciones son percepciones de los sentidos, sin que haya un estímulo real que los provoque. Por ejemplo, puede ser oír voces, mirar cosas que nadie más ve, sentir criaturas en el cuerpo. Hay, por ejemplo, cuando estaba yo investigando acerca de las alucinaciones, habían casos en el cual decían que podían observar, o sea, que las arañas estaban andando por su cuerpo, pero que solamente ellos ven, ninguna persona más ve. Ahora, los esquizofrénicos también se caracterizan porque buscan una lógica, son muy lógicos, muy aparte de que puedan pasar por estos, ¿no? Delirios y alucinaciones, tienen una buena lógica. Por ejemplo, hay un ejemplo que he visto en un video que decía que, ¿cómo saber si tienes esquizofrenia? Le hace una pregunta, ¿no?
se llama test o tipo es como una pregunta en el cual tú asocias dos objetos. Por ejemplo, si tú le dices mesa y cuervo, ¿con cómo se relacionan? Para las personas normales, hay que llamarlo así, no encuentran una relación, mientras que las personas con esquizofrenia van a buscar una lógica para tratar de correlacionar estos dos términos. Por ejemplo, va a pensar así, en la mesa se escriben cartas, las cartas se escriben con plumas y los cuervos tienen plumas. No sé si me dejo entender. Ya, esta es la lógica que tienen los esquizofrénicos. Entonces, ¿qué es un trastorno esquizoafectivo? El trastorno esquizoafectivo hace referencia cuando hay una enfermedad de tipo esquizofrénica y sin que termine esta actividad esquizofrénica, hace la aparición del trastorno emocional, sea maníaco o depresivo. Esto hace referencia, sin que éste sea interrumpido. O sea, antes de que termine este trastorno esquizofrénico, aparece el trastorno emocional. Ahora, se dice, que está estipulado en el DSM-5, que va a haber un trastorno esquizofrénico. Antes de que acabe va a ser la aparición de cualquier tipo, ¿no? Va a ser, si solo hace aparición del tipo maníaco, se va a llamar el trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco. Mientras que si hace aparición el tipo depresivo, se va a llamar el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo. Y si aparecen ambos, se va a llamar el trastorno esquizoafectivo de tipo mixto. Ya. Ahora, ¿qué caracteriza a las personas con el trastorno esquizoafectivo maníaco? Las personas generalmente presentan estos signos: estado de euforia con bienestar exagerado, el aumento de la autoestima, optimismo exagerado, irritabilidad y agitación, menor necesidad de dormir, pensamiento acelerado, la falta de juicio, conductas de riesgo, hablar más de lo habitual, excesiva actividad física, la fácil distracción, problemas de concentración, aumento de deseo de realizar los objetivos, hiperactividad, inestabilidad emocional, búsqueda de emociones fuertes, impulsibilidad y irresponsabilidad. Aquí, más que nada, la persona va a querer correr riesgos, va a estar en un estado alerta, como dice ahí, ¿no? La irresponsabilidad puede hacer que la persona misma sienta deseos de querer cumplir algo que obviamente no es normal para las personas. Va a idealizar muchas cosas. Ya. Ahora, ¿qué caracteriza a un trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo? Sentimientos de tristeza o de vacío, desesperanza, etcétera. Irritabilidad también, hay presencia de irritabilidad en este tipo. Ganas de llorar sin motivo, trastornos del sueño o inquietud, sentimientos de inutilidad o de culpa, fatiga. Estos sentimientos de inutilidad o de culpa se le conoce como delirios también. Problemas de concentración, pensamientos suicidas, anedonia. La anedonia, que como sabemos es la pérdida del placer, ¿no? En lo que hacemos. Cambios de peso, la falta de motivación, deterioro del juicio, baja autoestima, pesimismo, soledad, sumisión, retiro social, dificultad para el manejo de conflictos, sentimientos de que la vida carece de significado y propósito. Ya. Ahora, los síntomas de la esquizofrenia. Aquí se dividen en dos tipos: los síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos no quiere decir que es porque añaden cosas buenas. Sí que añaden, pero son tipo vivencias desagradables, como las alucinaciones, ideas delirantes, el comportamiento extravagante, trastornos formales del pensamiento. Mientras que en los síntomas negativos se refiere a que restan la funcionalidad de la persona. Pobreza afectiva, alogia, abulia. La alogia, como sabemos, es la pérdida del lenguaje espontáneo. La abulia hace referencia a la falta de voluntad para querer hacer algo. La apatía es la falta de motivación. La anedonia, como ya les mencioné, era la pérdida del placer por hacer algo que antes te gustaba, pero ahora ya no te gusta.
Insociabilidad hace referencia de que se retiran de un ambiente social. Y la pérdida de atención también está muy marcado en el trastorno esquizofrénico. Ahora, pautas para el diagnóstico del trastorno esquizoafectivo. Nos dice que las manifestaciones psicóticas y emocionales se presentan en cadena. Como ya les mencioné, no hay cortos. O sea, por ejemplo, si sucede el trastorno esquizofrénico y después de 2 días aparece el trastorno emocional, ahí no se diagnostica. Ambos tipos de síntomas deben ser claros y destacados. No se puede aplicar a aquellos que presentan síntomas afectivos y esquizofrénicos en diferentes episodios de la enfermedad. Ahí lo menciona. Durante el mismo periodo de la enfermedad, ha habido cuadros psicóticos durante al menos 2 semanas en ausencia de síntomas afectivos. Aquí nos da la temporalidad y la alteración escapa de sustancias como drogas o en esto, como sabemos, hay drogas alucinógenas que te hacen alucinar y aquí no se puede diagnosticar propiamente, porque en sí es el trastorno más que nada del pensamiento, ¿no? Ya. El ADP, los áreas en donde generalmente mayor impacto tiene el trastorno esquizoafectivo en el ámbito familiar, social y laboral. En el familiar, como bien menciona, cuando llega un trastorno emocional, aislamiento social, se aísla, ¿no?, de la familia, trata de alejarse de lo social, y en lo laboral le va mal, ya que tiene alucinaciones y esto va a hacer de que no funcione adecuadamente en cuanto a lo laboral. Ya. Tratamientos. Tratamientos, según lo que he investigado, nos dice que el tratamiento netamente para el trastorno esquizofrénico no existe para los síntomas negativos, solamente para los positivos. Tiene un nombre que se llama antipsicóticos. Para el trastorno psicótico hay medicamento netamente antipsicóticos. Mientras que para lo emocional, como podemos observar, hay la psicoterapia con el cognitivo conductual. Ahora, la esquizofrenia, creo que ya les he mencionado esto, era parte de mi compañera, pero se encuentra indispuesta en este momento. Ya. Según el CIE-10 nos dice que es un trastorno no muy frecuente en el cual se presenta el desarrollo insidioso aunque progresivo. Es un comportamiento extravagante de una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y de una disminución del rendimiento en general. Según el DSM-5 nos dice que la esquizofrenia se caracteriza por psicosis, alucinaciones, ideas delirantes, habla y conductas desorganizadas, afecto aplanado, déficit cognitivos y disfunción laboral y social. Los factores de riesgo generalmente son en prenatales, hemos encontrado 3. En prenatales nos dice que la complicación durante el embarazo y el nacimiento, como la malnutrición o exposición a toxinas o virus que puede afectar el desarrollo del cerebro. Como sabemos, la esquizofrenia ataca directamente al proceso cognitivo del pensamiento. Ya. Genéticos. Antecedentes familiares o esquizofrenia. Aquí en el artículo que hemos leído nos dice que la genética va de la mano de lo que viene a ser, o sea, puede ser que una persona tiene un porcentaje de, si mal no recuerdo, algo de 30% o de 15% de poder padecer de poder padecer esquizofrenia, dado el caso si es que algún familiar anterior tuvo esto. Ambientales, consumo de drogas que alteran la mente, psicoactivas o psicotópicas durante la adolescencia y la juventud. Ya. Criterios de diagnóstico para la esquizofrenia. Síntomas característicos, 2 o más, de los siguientes. Cada uno de ellos presentes durará una parte significativa de un periodo de 1 mes o menos si ha sido tratado con éxito. Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Síntomas negativos, por ejemplo, el aplanamiento afectivo, alogia o abulia. Disfunción social o laboral. Aquí hablamos del ADP. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno o cuando el inicio es en la infancia o adolescencia. Fracaso en cuanto a alcanzar el nivel
esperable de rendimiento interpersonal, académico, laboral. Aquí cabe recalcar que también en los videos o artículos que hemos leído, nos dice que una persona con esquizofrenia muchas veces descuida el aseo personal, y esto pues propiamente hace efecto, ¿no?, en la sociedad, y lo van a ver de una manera extraña, rara, y pues esto va a afectar a su ADP también. La duración. Eh, Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas que cumpla el criterio A o menos si ha tratado con éxito, y puede incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos o por dos o más síntomas de la lista de criterio A presentes de forma atenuada. Por ejemplo, creencias raras, experiencias perceptivas no habitual. A esto se referencia a, ¿no?, síntomas negativos. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo. El trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de ánimo son síntomas psicóticos. Se han descartado debido a: 1. No ha habido ningún episodio depresivo mayor, maníaco mixto, concurrente con los síntomas de la fase activa. Si los episodios de alteración anímica han aparecido durante el síntoma de fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la duración de los periodos activos y residuales. Aquí hace referencia de que no puede haber ningún episodio depresivo mayor, maníaco mixto, ya que esto se puede diagnosticar como trastorno esquizoafectivo y no esquizofrenia. Exclusión del consumo de sustancias y enfermedades médicas. Como ya lo mencioné en la anterior diapositiva, el trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, por ejemplo, una droga de abuso, un medicamento o una enfermedad médica. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Si hay historia de trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones también se mantienen durante al menos un mes o menos, si se han tratado con éxito. Síntomas. Creo que esto ya los mencioné y sería repetir. Ya, signos y síntomas. Repetitivamente hay tensión nerviosa, incapacidad para concentrar a la persona, se les incapaz, se le dificulta la concentración, tienen periodos de insomnio, síndrome de abstinencia. Bueno, estos síntomas pueden aparecer en el primer episodio de esquizofrenia. Gradualmente, con el tiempo, los síntomas clínicos son síntomas positivos. Hay presencia de comportamientos psicóticos evidentes, alucinaciones y delirios. Síntomas negativos. Hay disminución de las funciones normales. Esto ya los mencioné también en la anterior diapositiva. Síntomas desorganizados. Hay presencia de pensamientos confusos, discursos incoherentes, repetición de gestos. Tipos de esquizofrenia. Aquí vamos a hablar de la esquizofrenia de tipo paranoide. Eh, Se caracteriza principalmente por el delirio de persecución o de grandeza, alucinación auditiva, comportamiento violento. Como su nombre dice, paranoide, la paranoia es un miedo excesivo, ¿no?, a recibir cualquier, una percepción, ¿no? Va, no sé, se puede asustar rápidamente porque tiene miedo a que le persigan o que escucha muchas voces, y esto más que nada lo caracteriza. Catatónico, inmovilidad motora, rigidez, flexibilidad y estupor. Hay negativismo, movimientos involuntarios, muecas exageradas, ecolalia, repetición de palabras, ecopraxia, repetición de movimientos. Tipo de esquizofrenia desorganizada. Discurso incoherente, conducta desinhibida, falta de higiene y cuidado personal. Aquí hace más referencia o más énfasis a lo que les mencioné hace rato, ¿no?, de que la persona olvida por completo su aseo personal, y pues cuando sale a la calle tiene un olor realmente desagradable. Se considera la más grave de todos los subtipos cuando el paciente manifiesta desintegración de su personalidad. Indiferenciada, ideas delirantes, alucinaciones y incoherencias. Residual, se observan signos y síntomas negativos. Curso de la enfermedad. Nos dice que tiene 3 fases. La primera fase se denomina fase prodrómica.
la fase que se produce antes de una crisis. Por lo tanto, hay una serie de síntomas que nos pueden ayudar en algunos casos a detectarlas. Tensión, nerviosismo, pérdida del apetito, desorganización de las comidas, dificultad para concentrarse, dificultad en dormir, disfrutar menos de las cosas, la anedonia, no recuerda con precisión, depresión y tristeza, preocupado. Aquí sí podemos observar, hay presencia de trastorno emocional, ¿no? La depresión, pero la depresión, como el profesor dijo una vez, que van a haber bastantes signos y síntomas que pueden llevar todos los trastornos, pero no eso va a hacer de que sea propia de un solo trastorno. Entonces, aquí también va a haber la presión de depresión y tristeza. La fase 2, la fase activa, es la fase donde principalmente se desarrolla la enfermedad. Son los llamados brotes o crisis. Los síntomas que producen son positivos, alucinaciones y delirios, trastorno del pensamiento. Es en la fase en la cual la familia se alarma y suele pedir ayuda médica. Estas crisis pueden brotar repetidamente y desarrollar el cuadro completo en los días. En otros casos, el comienzo de la enfermedad puede producirse muy lentamente y de forma desapercibida. La duración de los brotes varía según la persona y puede extenderse desde unas semanas hasta un año. Un mismo enfermo suele tener brotes de duraciones parecidas. Y la última fase viene a ser la fase residual. No la sufren todos los enfermos. En esta fase los síntomas negativos llegan a su culmen y el deterioro personal, social y laboral es muy grave. Teoría de los 3 tercios. Un tercio se recupera, un tercio sigue teniendo ciertas limitaciones después del brote, un tercio curso grave de la enfermedad y no pueden vivir de forma autónoma. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias.